Nos vamos un poquito para la música culta, para las composiciones argentinas de principios y mediados del siglo XX, y continuando con el programa anterior en el que entrevistábamos al profesor Nicolás Greco, hoy seguiremos viendo la influencia del americanismo en la obra del compositor italo-argentino Alfredo Luis Schiuma. Justamente la idea de estos programas es ver cómo ese mestizaje cultural, al igual que se dio en la formación de las personas en Argentina, también lo hizo en la cultura, y cómo se adaptó tanto la música, la temática y el sentir nacional a ese estilo musical puntual de esa época, ¿no? Justamente vamos a ir a un primer tema musical mientras hacemos la conexión con el profesor Nicolás Greco, que como ya mencionamos es profesor en el Conservatorio de San Martín. Además preside la comisión Schiuma, que tiene por objetivo justamente recordar su vida, rescatar su obra, difundirla a través de numerosas actividades que nos han ido comentando a lo largo de todo este tiempo y que también hoy seguramente nos seguirán ilustrando. Así que bueno, vamos a recibirlo con Himno al Sol.
Buenas tardes, Nicolás. Es un gusto recibirte nuevamente en nuestro programa para continuar hablando acerca de la figura de Alfredo Luis Esquiuma, de su composición y de esta influencia, ¿no?, del americanismo en su obra. Hola Elías, bueno, muchas gracias por la invitación. Una vez más, un placer estar con ustedes en tu programa y con toda la audiencia. Bien, bueno. Perdóname, justo, bueno, mencionabas recién el americanismo. Vamos a tener un poco mayoría de americanismo en este programa. En el anterior tuvimos mayoría de nacionalismo con un poquito de americanismo también, que son las dos tendencias compositivas un poco distintivas de nuestro maestro Alfredo Luis Esquiuma. Tal vez, bueno, comentarle a la audiencia muy brevemente, para los que se suman hoy, ¿no?, a nuestro tema, que bueno, Alfredo Luis Esquiuma es un compositor ítalo-argentino, nacido en el pueblo de Spinazzola, cercano a la ciudad de Bari, muy cerca del mar Adriático, en lo que sería el Taco de la Bota, si uno imagina como un calzado a Italia. Y bueno, llegó muy chiquito a nuestro país para luego convertirse en uno de los representantes más importantes de la música clásica nuestra, ¿no? Fue operista, fue director de coro, fue primer violín del Teatro Colón también, fue dirigido por Arturo Toscanini, el legendario director italiano en el Teatro de la Ópera, que fue un teatro que rivalizaba en su momento con el primer Teatro Colón, antes del 1900, y bueno, realmente un gran prócer del que tenemos la suerte de contar con su nombre en nuestro Conservatorio de Música de San Martín, que fue impuesto en el año 1900, me quedé con 1900, que son todas las composiciones de Alfredo. En el año 2013 se impuso el nombre de este gran compositor sanmartinense a nuestro conservatorio, y bueno, pero ya un año antes se había hecho la elección, ¿no?, de este maestro que ganó ese acto con el 63% de los votos. Fue muy masivo, ¿sí? La comunidad educativa eligió la localía y también un poco la pertenencia, ya que en muchas incumbencias de este maestro, por ser un instrumentista, bueno, nosotros teníamos un reflejo en nuestra institución por de ofrecer la carrera de instrumentistas. Después fue, bueno, compositor, fue director de coro, que tenemos la carrera de dirección coral, fue maestro también, tenemos la carrera de educación musical nosotros, así que había muchas cosas en común por las que, bueno, la comunidad educativa se inclinó para esta figura, y es por eso que, bueno, de 2012 a 2022 pasaron 10 años de este magnífico proyecto Esquiuma, que nos sorprende cada día, y que, bueno, en este proyecto Esquiuma los incluimos también a ustedes, a pioneros, con los que siempre estamos más que agradecidos por invitarnos y ayudarnos a difundir la música argentina. Así es, y para mí es un placer realmente poder colaborar desde este lugar y también tenerte siempre acompañando en nuestros programas y aportando todos tus conocimientos en estas entrevistas. Y contanos un poco, Nicolás, acerca del tema este que acabamos de compartir, ¿no?, mientras esperábamos la conexión contigo, Himno al Sol. Bien, bueno, el Himno al Sol es parte del poema sinfónico Los Incas. Es bueno explicar que es un poema sinfónico para la audiencia, sobre todo para los no músicos. Nosotros tenemos dos tipos de música distintas. Hay muchas clasificaciones, ¿no?, de la música según desde el punto de vista de donde se la mire o analice, pero bueno, desde el punto de vista de lo figurativo o de lo más abstracto, la música puede ser pura
o puede ser descriptiva. Lo vamos a explicar muy simplemente. Por ejemplo, cuando uno escucha una sonata para piano, escucha sonidos, o cuando escucha uno la Sinfonía 5 de Beethoven, por poner un ejemplo, uno escucha a la orquesta, pero escucha el sonido transmite sentimientos, sensaciones, ¿no? Estados de ánimo, pero es eso, es abstracto el discurso. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una canción que tiene una letra en cuestión, o una ópera en la que hay un argumento, ahí estamos hablando de música descriptiva. Hay un punto medio en todo esto, que es el poema sinfónico, que es un género de música descriptiva, pero no tiene letra el poema sinfónico, sino que la encargada de contar un poco la historia o de pintar el paisaje es justamente la música a través del sonido, de los instrumentos. Entonces, este poema sinfónico, Los Incas, sin palabras, lo que hace es describir toda una serie de situaciones históricas también, de costumbres de la civilización inca, y un poco el argumento implícito que tiene es el fin del imperio incaico. Cabe destacar también que este poema sinfónico es un poema sinfónico y coreográfico también, que Alfredo Schiuma lo pensó como una obra para orquesta sola o para orquesta y ballet. Estamos hablando de un ballet americanista, ¿no? Con los atuendos respectivos, y también que al escuchar la música se representa. Tiene coro esta pieza, que es este himno al sol del que vos hacías mención. Esta es una versión sinfónica, o sea, para orquesta sola. Nuestro querido Alfredo ya era consciente de que en un país como la Argentina uno podía de golpe contar con la orquesta, pero no contar con el ballet o no contar con el coro. Entonces son como piezas que se pueden agregar, como un juego de encastre, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso pudimos montar la versión sinfónica. Pero tengo acá para compartir con vos la letra de este coro del himno al sol, que dice así: oh sol, inmenso astro creador, radiosa fuente de vida y amor, dadnos paz en esta tierra. Oh sol, al despuntar eternamente cada día, nuestro amor renuévanos. Sol, de la mujer es el amor y del hombre es la canción y el dolor de su querer. Oh sol, al despertarte saluda el ave con su cantar de amor y en el suave atardecer. Oh sol, inmenso astro creador, radiosa fuente de vida y amor, dadnos paz en esta tierra. Oh sol. Y así termina este himno al sol, que de la Gala Schiuma 2022, que nosotros presentamos los últimos 3 movimientos de este poema sinfónico. El primero de ellos es este himno al sol, versión instrumental, que compartimos al comienzo de este programa de Pioneros. Sigue el cachampa, que es esta danza guerrera que comentábamos en el programa anterior, y el final imitativo a la manera de Bach, que es un compositor barroco, ¿no?, europeo, siguiendo con los mestizajes, que estas últimas 2 partes las escuchamos en el final del programa pasado. Así que con este himno al sol tenemos un poco la música, algo de la música que reestrenamos en la Gala Schiuma 2022 de este año. Qué lindo, y la verdad que mientras se escucha es imposible no imaginar, no recrear mentalmente esa danza, ¿no? Así que sí. Es verdad. Sabés que para contarte un poco también el tras bambalinas de la cosa, los mismos músicos estaban muy sorprendidos y muy interesados en la sonoridad que se estaba compartiendo, que ellos mismos estaban creando con
con sus instrumentos, ¿no? Ya que es un compositor que es un grandísimo orquestador. O sea, la orquestación es la rama de la música que se dedica a la combinación de los instrumentos, de los orgánicos en la orquesta. Entonces, es como que por un lado teníamos a un compositor escolástico preparadísimo, de lo mejor técnicamente hablando, pero por el otro lado teníamos toda una situación que se describía musicalmente que nos retrotraía a la tierra misma, ¿no? A los orígenes, y no solo de nuestro país, sino de nuestro continente, ¿no? Mucho más atrás. Entonces, de ahí, bueno, esas conexiones, ¿no? Maravillosas que uno encuentra en tantos artistas, ¿no? Que uno ve un producto final que produce muchas sensaciones en la escucha, pero que uno cuando indaga un poco en los porqué de ciertas relaciones que hace el artista dentro de su obra, encuentra este tipo de cosas que en lo personal me hace siempre recordar, viste, cuando uno ve esos documentales que los científicos hacen chocar átomos, por ejemplo, distintos, y surge algo nuevo, un elemento nuevo en la tabla periódica, ese tipo de cosas. Bueno, realmente cuando escucho y puedo relacionar este tipo de cosas, ¿no?, en la música, me parece un milagro muy parecido. A veces es difícil explicarlo con palabras, ¿no? La música es algo muy fugaz, es algo muy del momento, ¿no? Y bueno, yendo a ese momento, a lo que fue la Gala Esquiuma 2022, te quiero contar una particularidad importante que hubo, que fue que nosotros, bueno, como bien sabes, tenemos este evento anual con la Orquesta Sinfónica de San Martín, que siempre está proyectado para el Complejo Cultural Plaza, que es el teatro principal de acá, de nuestra ciudad. Pero tuvimos una repetición de este concierto en la Facultad de Derecho. 15 días después fue la repetición. Entonces fue una oportunidad de oro también, no solo de hacer el homenaje acá en San Martín tradicional al maestro Esquiuma, sino también poder salir a una locación de capital a poder ofrecerlo, y bueno, la recepción del público fue muy buena, muy efusiva, y realmente lo que nos damos cuenta paso a paso es que es un compositor que sorprende, que toda su música, si bien está construida en un lenguaje tonal, ¿sí? No es un compositor moderno, no sé, a la manera de Ginastera, por ejemplo, por mencionar un compositor argentino, o un Bartók, por mencionar un compositor europeo. Es una escritura más tradicional, pero sigue siendo nueva y novedosa también. Siempre trae algo nuevo, y la gente y nosotros los músicos también nos seguimos sorprendiendo con todo esto. Es que sí, bellísimo todo lo que vamos compartiendo, ¿no? No solo en este programa, sino en los últimos años en los que nos acompañaste con distintos temas, ¿no? y distintas obras del maestro Esquiuma, y cómo brilla, ¿no?, por decirlo de alguna manera, este americanismo, esta fusión, ¿no?, cultural. Sí. Bueno, justo que mencionás el americanismo, podemos conversar un poquito de ese tema. Esquiuma, bueno, no fue el primer americanista. Nosotros ya, por ejemplo, en la Sinfonía número 2 de Alberto Williams, un gran compositor argentino, ya tenemos algunos elementos americanistas. El poema sinfónico Supay de Pascual de Rogatis también ya tiene esos primeros indicios, pero es una época en la que varios compositores toman esa posta y esa búsqueda también muy empapados o inspirados en la pluma de Ricardo Rojas, ¿no?, autor del País de las Selvas, de Urindia, esos textos que influenciaron a toda una generación, ¿no? Y bueno, mencionar que
dentro de lo que es el americanismo, son unas cuantas las obras que podemos contar del maestro Sciuma, por no mencionar solo algunas, sus dos grandes óperas, o sea, las dos óperas por las que él es más recordado, que son Tabaré, de 1923, ópera que el año que viene está cumpliendo 100 años de composición, y Las Vírgenes del Sol, de 1938, ambas con una temática americanista. Y bueno, Pitunga también, que es una obra orquestal con soprano, la Sinfonía número 3 incaica, que hemos hablado en un programa el año pasado, hemos hecho un especial. Hay una ópera inconclusa, Pain Batú, también, que es americanista. La canción de la Ñusta, célebre, una de las más conocidas piezas de Alfredo Sciuma para canto y piano, y él ya citado poema sinfónico y coreográfico Los Incas, de 1930. También mencionar que siempre hay un juego de opuestos en el maestro Sciuma muy interesante. Por ejemplo, sus dos óperas, Tabaré y Las Vírgenes del Sol. Las Vírgenes del Sol se desarrolla en Cusco, la acción, Tabaré en la región rioplatense, en una localidad de Uruguay. Después, también mencionar que, por ejemplo, el protagonista masculino en Tabaré es un indio, el protagonista masculino en Las Vírgenes del Sol es un conquistador español, y viceversa, los roles femeninos, o sea, la protagonista femenina en Tabaré es española, es blanca, y no digo blanca de raza, blanca es el nombre de la amada de Tabaré. Y por el lado de las Vírgenes del Sol, Quilla es una Virgen del Sol india, en esa obra. Siempre hay un juego de opuestos en el maestro Sciuma, y eso lo hace siempre muy, muy interesante también. Y esa síntesis, ¿no? Que sería el resultado, ¿no? De ese encuentro de opuestos, sería esa síntesis del americanismo, ¿no? Sí, exactamente, y sin contar con que él es un compositor italiano que vivió como argentino, o sea, desde los 3 años vivió en nuestro país, se nacionalizó, y él traía un origen que es herencia, y adopta un origen acá. Entonces, sin duda, lo que nosotros podemos disfrutar como música, que es que es la unión de dos orígenes, también es el reflejo de la vida de una persona que también vivencia esa situación, pero bueno, en su propia persona, ¿no? Con también dos orígenes. Bueno, tendríamos que ir ya a la tanda institucional. ¿Te parece irnos con algún ejemplo musical de esto que vamos comentando del americanismo en la obra de Sciuma? Bien, vamos a ir más a algo nacionalista para este ejemplo. El americanismo lo vamos a dejar para dentro de un ratito, pero bueno, vamos a escuchar el Scherzo de 1941 para orquesta de cuerdas de nuestro compositor, y a la vuelta de la tanda conversamos un poquito, si te parece, sobre esta pieza. Muy bien, muchas gracias. Que supo ser Señor.
Bueno, ahora sí, continuando entonces con la entrevista al profesor Nicolás Greco del Conservatorio de San Martín y quien preside la comisión Sciuma, que se dedica a su homenaje y a rescatar su obra. Comentanos un poco acerca de la obra que acabamos de escuchar. Sí, Elías, justo veníamos hablando del americanismo, que venía un poco a colación del Himno al Sol, que fue la primera obra que escuchamos en la intro, y pasamos al nacionalismo con este scherzo de nuestro compositor, compuesto en 1941. Si hacemos memoria, en el programa anterior habíamos comenzado con El Andante, que era un cielito, que era una danza argentina. Bueno, ese andante junto con este scherzo forman una especie de díptico, ¿no? Son dos piezas que funcionan juntas y que son parte del segundo cuarteto argentino compuesto por Alfredo Sciuma. En el programa anterior mencioné que algunas piezas de cámara él solía, segundo y tercer movimiento, versionarlos para orquesta de cuerdas, y bueno, este es el caso, ya como para completar esa situación. Programa anterior Andante, este programa Scherzo, tenemos la pieza completa. Tiene una particularidad esta interpretación, ya que es la primera vez que llegamos con el proyecto tan lejos acá en nuestro país, ya que está interpretada por la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, conducida, dirigida por el maestro Ariel Mantiñán, que es egresado del Conservatorio de San Martín. Ariel es percusionista y vive en Bahía Blanca hace varios años, un gran amigo con el que nos encontramos hace un tiempo, y él cuando se fue a vivir a Bahía Blanca, el Conservatorio Sciuma aún no tenía nombre, era Conservatorio de San Martín, y bueno, en estos años que él estuvo fuera, pasaron cosas muy, muy importantes, y bueno, se sintió muy identificado, con muchas ganas de participar del proyecto, y fue un aporte maravilloso, un poco también haciendo una relación con algo que hablábamos en el programa anterior. Fue un año muy cargado no pensábamos que íbamos a tener tantas actividades después del parate de la pandemia, y para hacer un repaso de lo que fueron las actividades, nosotros tuvimos un primer concierto que fue de la Orquesta Juvenil de San Martín, dirigida por el maestro Luciano Falcón, que incluyó dos piezas, un intermezzo de ópera de Ami Robsart y la Marcha Triunfal Opus 5, el concierto de apertura de temporada acá en San Martín. Al mes siguiente tuvimos este concierto que incluyó el Andante y Scherzo allá en Bahía Blanca, también en la apertura de temporada, y bueno, los dos conciertos de la Gala Sciuma a mitad de año, ¿no? Complejo Cultural Plaza y Facultad de Derecho. La verdad, bueno, impensado tanta actividad después de todo lo que fue la pandemia. Y bueno, para decir algo más de este scherzo, sí, respondiendo a tu pregunta, acá seguimos con las relaciones Europa, Argentina en este caso. Nosotros tenemos un ritmo de 6 octavos que hace recordar mucho a las danzas argentinas, a la chacarera, al gato, por ejemplo, o a la huella misma, pero la particularidad es que está escrita de una forma imitativa, como si fuera una fuga de Bach, ¿no? Es como, para explicarlo muy fácil para el oyente que no es músico, es como cuando uno escucha un canon, que uno escucha, por ejemplo, Fray Santiago, duerme usted, y en el medio de la frase empieza de vuelta, Fray Santiago, otra voz, y se van mezclando una misma melodía, comenzada desde distintos lugares, se empieza a mezclar y a hacer un contrapunto. Entonces, bueno, ese efecto lo utiliza Sciuma, que es netamente europeo ese procedimiento de composición, en una pieza que tiene ritmo
más nacionalista, ¿no? Más local. Entonces, bueno, como decía, este Andante y Esquerzo es parte del cuarteto número 2 que él subtitula Argentino, y ahí nos cierra todo el cuento perfecto en cuanto a lo que es esta faceta nacionalista, ¿no? Del compositor. Cuando vos comentás, ¿no?, todo ese proceso y cómo funciona esta música, me hace pensar, ¿no?, también que ese juego, que hay un juego, ¿no?, que hace al momento de la composición. Exactamente, exacto. Y es un poco también el ir más allá, ¿no? Porque un compositor sería muy sencillo componer de una manera que ya está, ya está arraigada o sonando en el oído de la gente, que le propina un poco el éxito seguro o que a la gente le guste esa pieza, pero es todo un riesgo el hecho de poder combinar distintos estilos. Y aparte es todo un riesgo el no caer en hacer algo cambalachesco, en una mezcolanza extraña que un oído medianamente experto se te quede mirando, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, realmente es digno de un maestro cuando se fusionan, cuando se relacionan estilos muy distantes y se logra una síntesis original, un resultado coherente y que abre una puerta hacia paso más adelante. Creo que en ese caso es algo que está reservado solamente a compositores elegidos, ¿no? Saliendo de todo fanatismo, Elías, yo te digo que nos sorprendemos mucho con estas situaciones y estamos orgullosos de que justo el compositor que elegimos y que aparte lo elegimos un poco obligados porque no es que acá en San Martín habían 10 compositores de música clásica. Con suerte una ciudad tiene un representante, son artistas muy, muy, muy puntuales, ¿no? Estos de los que estamos hablando, ¿no? Como tantos otros compositores de la música clásica argentina. Pero bueno, nos sorprendemos mucho que justo el compositor que nos tocó acá por localía sea un compositor tan interesante de analizar, de estudiar, de encontrar cosas nuevas, sin ser un compositor moderno que esté combinando sonidos de computadora, por ejemplo, con todo el respeto que merecen todos los estilos y manifestaciones musicales, ¿no? O combinando disonancias, texturas distintas. No es un plano experimental el que aborda Sciumma, sino que dentro de una sonoridad tonal y desde una escritura tradicional de música, el encontrar una novedad es algo notable. Así que, bueno, yo tomo un poco esto que hablamos de nacionalismo, si te parece, como para presentar el próximo tema, si te parece. Muy bien, sí. Vamos a una vidala, por lo que vos me has comentado acá, ¿no? Me voy vidita. Sí, Me voy vidita. Es una vidala bastante madura, ¿no? De 1947, que tiene letra de Ramón Roldán, y la vidala es una especie folclórica del noroeste argentino que es de canto acompañado con caja. No hay acompañamiento, salvo algún acompañamiento muy sutil de guitarra, ¿no? Pero la forma original de este género es la persona cantando con el acompañamiento de una caja, como te acordás Mercedes Sosa, por ejemplo, que hacía algunos temas con la caja. Y bueno, la zona de influencia de este género es Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero también, y expresa sentimientos profundos, tristezas, pesares de quien canta. Y bueno, y en esta interpretación vamos a escuchar a la profesora Lidia Rodríguez, acompañada en piano por Alejandra Acosta, también profesora de nuestro Conservatorio Sciumma de San Martín. Me voy vidita, vidala del maestro Alfredo Sciumma.
Muy linda versión, Nico, y nos comentabas que esta interpretación corresponde a la primer gala, Esquiuma. Sí, 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 sí. Y te iba a hacer mención de eso, que la primera gala Esquiuma, bueno, fue en 2016, fue, fue un evento bueno, maravilloso para nosotros porque fue la primera vez que muchos profesores estaban juntos en un lugar, bueno, en un escenario, como para bueno, presentar la música de este maestro por primera vez. Si bien ya en el acto de imposición ya Marianela Salazar había cantado la canción de la Ñusta, era la primera vez que se hacía un evento con toda música de Alfredo. Y en esa ocasión, bueno, tuvimos 3 profesoras de canto que hicieron distintas piezas distintas, ¿no? Con caracteres muy diversos, porque la idea también era mostrar un poco la diversidad de música que ofrecía este compositor. También Agostina Fischi, mi esposa, que es profesora en el conservatorio de piano, hizo las 3 piezas compuestas para piano por Alfredo, y también se hicieron 3 movimientos de la misa de Requiem, que estuvo a cargo del coro institucional con la dirección del maestro Marcelo Bolzán, que ya está jubilado. Así que fue también un lindo encuentro, ¿no? Institucional en el amplio sentido de la palabra, porque en una institución vos podés tener los distintos departamentos, las distintas materias, pero es algo muy especial que ocurre desde que se impuso el nombre del conservatorio, que es que estos eventos nos encuentra unidos con un fin común, ¿no? A todos profesores de distintas áreas, sea los que digitalizamos o los profesores que tocan instrumentos o que se dedican al trabajo con las partituras o de audio. Hay muchas actividades distintas que hay alrededor de 3 minutos de música que uno lo escucha y pasan volando. Pero, no sé, en lo personal siempre, después de escuchar algún ejemplo que hace mucho que no escucho, como este, de 2016, uno, bueno, reafirma, ¿no? que es algo súper necesario y a uno le da esa sensación de que vale la pena, ¿no? Estos esfuerzos que son importantes y que requieren juntar a mucha gente. Eso siempre es algo difícil, ¿no? Hay un dicho en la música que dice, la música, bueno, por definición es el arte de combinar los sonidos, ¿no? Pero hay una especie de chiste que dice, la música es el arte de combinar los horarios, porque enganchar el horario en que venga, que pueda el pianista, que pueda la cantante, que pueda el de las partituras, es todo un milagro. Bueno, ni hablar un grupo más grande de instrumentos, ¿no? Pero maravilloso el resultado, ¿no? La verdad que es, uno cuando lo aprecia, se nota ese trabajo que hay detrás. Sí. En verdad estamos muy contentos con todo esto, y un poco así entre casa contarte que a veces pienso, viste, esto que vos me decís recién, primer gala Esquiuma, yo siento que fue hace tanto tiempo, viste, que a veces parece mentira la cantidad de música que pasó por nosotros en estos 10 años, ¿no? Todos los colaboradores que hubo, y desde luego, bueno, nos entusiasma mucho ver cómo van a ser los años siguientes, ¿no? Que ya nos encuentran mucho más maduros, sabiendo cómo realizar este trabajo. Cuando recién arrancamos era todo aprender, y más allá de que uno siempre sigue aprendiendo todos los días, siento que es un equipo mucho más consistente, y bueno, también toda esta posibilidad de compartir en tu programa y en otros programas también que fuimos invitados de radio, que bueno, siempre es tan útil como para que llegue a
a muchas casas, ¿no? Este patrimonio que es de todos, aparte que pertenece a cada uno de los argentinos, y es importantísimo que se conozca. Schiuma es uno, Alfredo Schiuma es un compositor. Hay muchísimos compositores argentinos que bueno, yo invito a todos a conocer. Hoy la tecnología nos acompaña, una simple búsqueda en YouTube o en Google, o sea, tipear compositores argentinos, música clásica argentina, y bueno, es un mundo para poder descubrir. Y también, y bueno, en algún programa a futuro, ¿no? Sería bueno contar, porque no hace tanto que el material del trabajo de Alfredo Schiuma está disponible, ¿no? Sino que es bastante reciente el volver a tomar contacto con ese material y poderlo poner a disposición de todos los argentinos y de todo el mundo, ¿no? Seguro. Tenemos para próximos programas, por ejemplo, hablar de toda una cuestión con la numerología que se ha dado, y con muchas cosas muy curiosas que a uno lo dejan pensando. Por ejemplo, con los años, con las cuentas, bueno, ya contaremos en algún momento, y también, bueno, volver a charlar un poco sobre otros compositores, ¿no? Que siempre viene bien abrir el abanico con otras propuestas, ¿no? De compositores más modernos, más antiguos que Schiuma. Siempre eso es muy útil, y es necesario también. ¿Sabes, Elías, que volviendo quería hacer una mención antes de pasar y volver al americanismo para el último ejemplo musical? ¿Sabes que te quería mencionar que otra sorpresa para nosotros fue el enterarnos que el maestro Schiuma trabajaba o hizo trabajos, compartió obras con escritores muy importantes, como fueron Ataliba Herrera, Juan Zorrilla de San Martín, el escritor uruguayo, o por ejemplo, José Ramón Luna, Eugenia de Oro, o el mismo Carlos Molina Macei que mencionábamos hace un rato, ¿no? Y es muy interesante, bueno, también es conocer un poco qué es lo que traen estos escritores, ¿no? Y imaginar un poco el encuentro de esos artistas, ¿no? De artes que provenían de lenguajes artísticos distintos, ¿no? Y cómo habrán sido sus personalidades, ¿no? Ese encuentro, esa mesa de trabajo, ¿no? Esos diálogos. Que pues, desde luego no eran por WhatsApp, capaz que hablaban por teléfono, o se enviaban también cartas en su momento, ¿no? Pero bueno, siempre me llama mucho la atención todo lo que es la cocina de estos trabajos, cómo habrá sido, y cuántas cosas interesantes, ¿no? Para conversar. Sí, y antes de ir a un cierre, que te voy a pedir que nos puedas ilustrar, ¿no? Acerca de este americanismo, sí. Me gustaría anunciar el próximo programa, en el cual vamos a entrevistar a Federico Moine, que es un ingeniero informático de Tandil, quien se ha dedicado también desde el punto de vista del arte, que es la recreación histórica a través de la realidad virtual y la realidad aumentada, y él vamos a entrevistarlo en la próxima semana. Y ahora sí, Nico, ya dando un cierre, que los tiempos en el aire son sí. Rapidísimos. Vuela el programa. Sí. Bueno, para cerrar, ¿cómo no cerrar de otra forma? Bueno, con el poder compartir otra parte de la ópera Las Vírgenes del Sol, un nuevo fragmento, es el dueto del encuentro entre Hernando de Soto, el conquistador, y Quilla, una de las Vírgenes del Sol. El primer encuentro en la ópera,
en esta ópera que es histórica de Alfredo Schiuma, y para describir el argumento muy brevemente, esta ópera narra la historia de amor entre Quilla y Hernando de Soto en contexto del fin del imperio incaico, y como tema principal se aborda el choque de civilizaciones en esta obra, el choque de la civilización americana autóctona y la europea, y en su final se plantea el nacimiento de una nueva raza mestiza que es confluencia de ambos orígenes a través de la unión amorosa de los protagonistas. Está basado en el poema Las Vírgenes del Sol de Ataliba Herrera, y la ópera fue premiada y estrenada en el Teatro Colón en el año 1939. Y mi enorme agradecimiento a todos ustedes, Elías, por este gran momento que pudimos compartir todos juntos. Gracias a vos, Nico. Y bueno, para aclarar para la audiencia, esta versión corresponde al Teatro Colón de 1966, ¿correcto? Exacto, sí, con la dirección del maestro Juan Emilio Martini. Es el último registro que se tiene de la ópera Las Vírgenes del Sol. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. La verdad que siempre es bellísimo escuchar la música que nos compartís y todos los conocimientos que nos brindás generosamente. Muchas gracias, Elías. Nos despedimos hasta la semana que viene con el dueto Las Vírgenes del Sol.